¿Qué puede pasar con el coronavirus en el país? Sí, y sobre todo entender que estamos viviendo como dos fenómenos que están corriendo al mismo tiempo. Uno es el causado por el microorganismo, este virus que está generando una enfermedad que se llama COVID-19. Correcto. Y la otra es una pandemia de pánico, acompañando la situación que está teniendo graves repercusiones. Una de las más importantes en el área económica. Vamos a ver cómo esto está repercutiendo y causando a veces situaciones más complejas que la misma enfermedad. Así que va a ser un gusto poder compartir esta noche y poder ayudar a formar opinión. De eso se trata, dar información calificada y por personas autorizadas. Ser infectólogo en este país no es poca cosa. Si tenemos que hablar del doctor Jorge Parameño, tenemos que remitirnos a la década de los 80, cuando él, con pocos instrumentos médicos, pocos análisis, logró prácticamente que sobreviviera Odir Miranda, 8 meses en condiciones extremas. Él prácticamente, y con la ayuda de Dios obviamente, logró que él sobreviviera. Ahora es un activista en el VIH a nivel latinoamericano. Mucho respeto para el señor Odir Miranda. ¿Y quién lo pudo mantener con vida? El doctor Jorge Parameño. Muy pocas personas recuerdan eso, pero en la medicina, pues, ese tipo de cosas lo marca, y a él lo ha marcado, y ahora con el coronavirus, pues, vamos a tener un privilegio de conocer qué es el coronavirus y hasta dónde puede llegar el COVID-19. Doctor, ¿cómo surge este virus? ¿Qué tan virulento puede ser? ¿Y por qué se propaga con tanta celeridad? Es cierto que se creó en un laboratorio, tiene una patente en los Estados Unidos. ¿Qué es el coronavirus? Nosotros empezamos a saber de este problema el 31 de diciembre recién pasado, cuando el Servicio de Salud Pública de los Estados de la República Popular de China da a conocer que se está produciendo un brote de una enfermedad cuyos casos más graves se caracterizan por una neumonía muy severa y que es causada por un agente en ese momento no conocido. Esto se da después de que había muchos rumores de que algo estaba pasando en China, desde el mes de octubre. Correcto. Ya para el 31 de diciembre que se reconoce esto, ya era un fenómeno fuera de control. Y en las primeras semanas de enero, las primeras 2 semanas de enero, luego de que se levantan las primeras alarmas porque comienzan a presentarse casos fuera del territorio continental, Vietnam, Filipinas, Singapur, y es porque esto coincide infelizmente con un momento complejo como lo es la festividad del Año Nuevo Lunar en China, que causa la migración interna de mayor envergadura conocida en la humanidad en los días actuales, donde millones de personas se mueven dentro de China, pero también fuera de China. Y es así como antes de la declaratoria del problema, el 31 de diciembre, ya habían salido por lo menos 5 millones de habitantes. Después de eso, el 7 de enero, se decodifica el genoma del virus y se nos notifica ahí por el 10, entre el 7 y el 10 al mundo entero, que se trata de un coronavirus. Esto vino todavía a aumentar más el nivel de alarma, porque resulta que siempre va a vivir en nuestra mente las angustias que causó el SARS en 2002, 2003, cuando estuvimos al borde de una pandemia y una enfermedad que causó entre 80 y 100 billones de dólares como pérdida, y además 800 fallecidos, la mayor parte en China, pero también fallecieron personas en otras latitudes, en Canadá, por ejemplo. Y luego en 2012 había surgido otra enfermedad en la península arábiga, el MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio, causado por otro coronavirus. Entonces, al avisarse que era un coronavirus, eso realmente causó mucha preocupación. ¿Qué son los coronavirus? Es una serie de virus, fueron conocidos a partir de la década de los 70. Cuando se describieron, se conoció que circulaban principalmente en animales, especies de reptiles y algunos mamíferos, particularmente los murciélagos, ¿verdad? Y una gran variedad de otros animales.
causante de enfermedad veterinaria, y solo de los 68 tipos conocidos, solo 4 habían sido asociados a enfermedad humana, causando todos ellos un cuadro de resfriado común, un catarro. Nada fuera de eso. Hasta 2002, y luego el 2012 tuvimos estas 2 enfermedades gravísimas. El MERS todavía circula, todavía presenta casos en la península arábiga y en el Golfo Pérsico, y en algunas ocasiones ha saltado a Europa y ha causado mucha muerte. El tema de la letalidad o la capacidad de fallecer por una infección causada por estos virus. Me preguntaban hoy en la mañana, sí. José Luis, pregunta por qué está muriendo la gente, qué es lo que causa la muerte. Bien, este virus, muy a pesar de ese hecho, es un virus que tiene una letalidad relativamente baja, entre el 2 y el 3%, y fuera de China hay lugares en donde es menos del 1%. Un caso interesante hoy día, por cierto, es Alemania, en donde registrando 1.222 casos tienen 0 mortalidad, mientras que en Estados Unidos, con un poco más de 400 casos, hay ya decenas de muertos. Pero el punto es que el verdadero riesgo de este virus se encuentra en su contagiosidad, en la capacidad de transmitirse de una persona a otra, y al tener una alta contagiosidad aumenta el número de casos, y en ese aumento del número de casos va a alcanzar personas que tienen ciertas características que los hace susceptibles de desarrollar las formas graves de la enfermedad y morir entonces. Y es por eso que estamos viendo que en poblaciones en donde hay muchas personas de la tercera edad, la cantidad de muertos está aumentando. El caso de Italia ha sido bastante virulento ahí. Ahora, doctor, desde el día viernes el país está con una alerta amarilla decretada por Protección Civil y ejecutada por el Ministerio de Salud en concordancia con el Gabinete Ampliado de Salud bajo la comandancia de Carolina Recinos. Es una especie de jefe de ministros ella, pero el punto es el siguiente: ¿cómo ve el manejo de la emergencia usted, doctor, como infectólogo? Bueno, vamos a decir que esta situación va a manejarse por etapas. La primera etapa ante una situación de estas se llama de contención, y el objetivo es tratar de prevenir de que el virus no penetre al territorio nacional. Es la primera etapa. Otras etapas se van desarrollando de acuerdo a que cuando el virus penetra y luego si está circulando es de transmisión local. En este momento en El Salvador nos encontramos afortunadamente todavía, y al menos oficialmente, todavía en la etapa de contención, en donde no se ha diagnosticado ningún caso a través de los métodos de laboratorio. En ese punto, creo yo que las medidas que se han tomado han sido efectivas y ha habido seriedad en eso, ¿verdad? Al principio se comienza con el tema de las cámaras térmicas y está tomando temperatura, pero pronto, en cuanto surgen datos de que hay personas que no tienen síntomas, asintomáticos, que no tienen fiebre, que no hay manera de detectarlos con cámara ninguna, y ni con termómetros, es en donde se implementan las cuarentenas y se restringen la entrada de personas que vienen de sitios en donde hay circulación activa del virus. Creo que ahí es donde reside la principal fortaleza de lo que se ha hecho actualmente, y creo que en ese punto, a pesar de los recursos limitados de un país como el nuestro, se ha hecho un buen trabajo. El señor presidente de la República ha destinado 8.6 millones de dólares, los cuales los puso a disponibilidad del Gabinete Ampliado de Salud a partir de mediados del mes de febrero. La alerta se decreta por la OMS el 30 de enero. Sí. 30 de enero. En lo que va del año no sabemos cuánto se ha invertido de estos 8.6 millones de dólares. Sin embargo, lo que sí conocemos son protocolos de salud de país ante el coronavirus. Así es, y que tienen que ver todos principalmente con el hecho de restringir la entrada de determinados destinos, como el día a día se añade España, ya van varios países, y luego el tema de la cuarentena, ¿verdad? Nunca supimos por mucho tiempo dónde se iba a atender a las personas. Hoy sabemos que
se está dando en 2 vías, en la vía domiciliar, que es válida, y es un método reconocido, si se tienen ciertas condiciones, y quien no puede estar en una zona, en su casa, hay una zona para eso, que todo indica que es una brigada militar en las cercanías del aeropuerto internacional. En eso básicamente, y luego tenemos un gran avance que es la llegada, la posibilidad de hacer las pruebas diagnósticas en nuestro país, que era fundamental, porque antes de eso había que estar enviando en un caso sospechoso un examen a los Estados Unidos de Norteamérica y esperar un mínimo de 7 días para tener el regreso y la certeza de esto. Hoy tenemos, con las pruebas que se tienen, es posible que entre 3 horas y 7 horas ya uno tenga una respuesta con bastante con el laboratorio certeza. Max Block. El laboratorio central del Ministerio de Salud, que, por cierto, ya en este momento se va convirtiendo en una debilidad, en el sentido de que hago un llamado al sector privado de salud para que busquen las posibilidades también para poder desarrollar esas pruebas. Están disponibles en el mercado y sería de gran utilidad también el que en centros privados se puedan realizar estos estudios. Simplemente en el protocolo que se hace es que si en los privados se hace un examen, este tiene luego que ser confirmado en salud pública, pero por ejemplo en Brasil está dando muy buenos resultados esta metodología. Interesante. Ahora, la gran pregunta, ¿va a llegar el coronavirus a El Salvador, doctor? Con certeza sí. ¿Cuándo? Es un poco complicado de decir si es hoy en la noche, mañana en la mañana. Sin embargo, si te fijas, cuando se decreta la alerta amarilla, la principal justificación es la inminencia de la llegada. Y probablemente esto ha sido disparado fundamentalmente por lo que está pasando en Costa Rica, en donde en un periodo de 4 días pasó de un caso a 13 casos el día de hoy, no sé si han aumentado en las últimas horas. Y entonces eso es exponencial, significa que si se llega a presentar circulación activa en Costa Rica, ya el riesgo de la llegada del virus no solo va a ser aéreo, sino que puede ser a través de la vía terrestre. Y entonces eso es complicado, porque manejarlo vía restricción de ingresar todo el que pase por ahí, aunque sea que venga en tránsito, y toda la mercadería que viene y va, y las personas que van y vienen. Entonces, son las poblaciones móviles, doctor. Son poblaciones móviles, y eso iba a ser complicado. Pero también está el hecho de las personas asintomáticas, sobre todo los niños. Quiero decirte algo bien importante: esta enfermedad afecta, los niños son desde recién nacidos y en adelante, pueden adquirir la infección, son susceptibles de adquirir la infección, pero no van a ser cuadros graves de la enfermedad. Sin embargo, son portadores y pueden transmitir el virus, y ahí es donde va a entrar en juego el punto de la cuarentena de los centros educativos, que tiene varias etapas y que ha sido ampliamente descrita. Ahora se ha anunciado ya esos protocolos de las etapas de cuarentena que van a tener los centros educativos, porque decía la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, esta mañana, que en el momento que se detecte un caso de coronavirus en un centro educativo, toda la institución va a cuarentena de 32 días. Se cierra la institución. Se cierra la institución, es una de las metodologías a utilizar. Y tengamos en cuenta una cosa bien importante que ha dicho el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que son tiempos en donde hay que tomar medidas que sean efectivas, que sean rígidas, y que no hay ciertos criterios que no mucho van a tener valor, como que si tenemos que interrumpir el año, pues ni modo, académico lo vamos a hacer, y eso hay que hacerlo. Si se buscan alternativas o no, ya quedará en manos de las autoridades, pero hay que prepararnos para ser enérgicos, porque es la única manera de que no vaya a pasarnos lo que sucedió en Italia actualmente, ¿verdad? En donde esta mañana amanecimos con que Italia entera ha sido puesta en cuarentena, ya no solo la región norte, Lombardía, sino Italia entera. Para evitar este tipo de circunstancias hay que tener decisiones firmes.
y en ese punto cada sector debe ir buscando cómo va a colaborar, incluyendo la educación, por el aspecto de los niños que comentaba. Comprendo, doctor. Doctor, ¿cómo se puede combatir el pánico ante esas situaciones? ¿Por qué yo le hablo de pánico? Porque en España se decretó 2 semanas de periodo de descanso desde párvulos hasta las universidades públicas y privadas, en donde se les ha dejado guías de estudio a los estudiantes, valga la redundancia, pero esto activó hoy, que es el segundo día, un pánico para el consumo en supermercados y en farmacias. Se escaseó el papel higiénico. En la mañana ya se había escaseado el papel higiénico en Madrid, por lo menos. Y en sitios tan lejanos como Australia han habido escenas de personas peleando por rollos de papel higiénico. Y te decía al inicio de nuestra charla que a la par de la epidemia del virus, del coronavirus SARS-2, estamos teniendo otra pandemia de pánico. Y entonces imagínate que casi siempre este problema se va a generar en la falta de información. Entonces, vamos a comentar algo que hemos venido discutiendo a lo largo de estas semanas atrás. Lo que está por venir, lo que se va a presentar, es una enfermedad respiratoria que tiene por lo menos 3 formas de manifestarse en cuanto a su intensidad. La primera va a ser las formas de leves a moderadas, en donde no va a pasar esto de más que de un resfriado con tos, algo de fiebre, dolor de huesos, malestar, algunos van a tener diarrea. Esa es las formas leves a moderadas. Luego vienen las formas severas, que van a requerir hospitalización, y finalmente las formas graves, que deben ser atendidas en unidades especiales de cuidados intensivos. Muy bien, se ha mostrado desde hace ya varias semanas, desde el 17 de febrero, que un estudio chino realizado en 72,000 personas, donde se describió cómo se comporta el problema, mostró que alrededor del 81% de las personas que adquieren este virus y desarrollan una infección y que tienen menos de 60 años y que son básicamente sanos, van a tener las formas leves a moderadas. Tan leves son o moderadas que ni siquiera requieren hospitalización. La enorme mayoría de pacientes no van a requerir hospitalizarse, pero hay un 20% de personas que tienen ciertas características especiales. Primero, que son mayores de 60 años, y en tanto más va subiendo la edad, 60, 70, 80, va creciendo el riesgo de muerte. Pero de este 20%, aproximadamente un 15%, aunque requieran hospitalización, van a evolucionar bien. Hay un 5% que son sobre todo los mayores de 80 años, que tienen enfermedades como diabetes, problemas cardíacos, problemas renales crónicos y enfermedades crónicas del hígado y cosas como estas, que son bien frecuentes a esa edad. Ellos tienen el riesgo de morir, pero aún en estas circunstancias, la mortalidad global que genera este virus en China fue del 2 al 3%, fuera de China está siendo aún menor al 1%. Si lo comparamos con otras enfermedades, a la cabeza influenza A, H1N1, que por cierto está circulando hoy en nuestros días y que es bien probable que a partir de los meses de lluvia comiencen a circular con mayor intensidad proveniendo del hemisferio sur. Este virus causa una enfermedad en los extremos de la vida, en niños y personas de la tercera edad, que tiene una capacidad de matar que va entre el 6 al 7%, mucho mayor. El dengue grave, hemorrágico. Ya no usamos el término hemorrágico ni clásico, hoy es dengue grave y dengue grave. Perfecto. O severo. El dengue grave, dependiendo de donde uno sea atendido, puede tener un riesgo de muerte que va del 5 al 20% de los casos. O sea, muy arriba de esta situación. Entonces, y si ya hablamos de ébola, por ejemplo, donde la mortalidad es del 50 al 90%, o de rabia, que tiene en nuestro país el 100% de muerte. Entonces, estamos enfrentando un virus que va a comprometer la vida principalmente de un sector de la población
que tiene que ver con la edad y con condiciones de salud específicas. Así que la gran mayoría de personas van a tener una enfermedad que ni siquiera va a haber que hospitalizarlas. Y en este sentido tenemos que tener cuidado de que no está llegando la peste bubónica, no es una peste mortífera que va a matar a medio mundo. A los niños, déjenme decirles, entre los 0 y los 9 años no ha muerto ninguno en el mundo, y este patrón se ha repetido en Corea, se ha repetido en Italia, se ha repetido en Irán, aunque en Irán tenemos serias dudas de la información por ciertas circunstancias que no voy a comentar, pero es un patrón que se ha repetido a lo largo de varios focos que hay. Entonces nuestros niños no estarían corriendo un peligro de morir de esta infección y de presentar formas graves, ¿verdad? Sin embargo, ya he dicho que la importancia es en el riesgo de transmitir a otros. Entonces, nuestros adultos mayores con enfermedades son los que estarían teniendo riesgo. Obviamente, hay alguna mortalidad por debajo de los 60 años que tiene que ver con la presencia de enfermedades que pueden bajar las defensas, diferentes situaciones, sobre todo cáncer, ¿verdad? Que puede hacer que una persona joven fallezca de esto. Y mucho ojo, que hay un caso bien interesante en Tailandia. Falleció una persona, 38 años de edad, pero que tenía dengue en el momento que adquirió. Entonces las coinfecciones es un fenómeno que se está analizando y valorando, ¿verdad? ¿Qué juego podría tener? Porque hasta en este momento en los países con enfermedades similares a la nuestra, como Vietnam, Singapur, Filipinas, no han tenido una mayor más que este caso. Pero el punto está en que en la mayor parte de veces es una enfermedad en la cual nos va a tocar que estar en la casa tomando un jarabe para la tos para los jóvenes, pero las personas mayores pueden matarlas. No es entonces que viene una pandemia de resfriado como un catarro, pero sepamos de dónde viene la situación. Esto hace con que hay que tomar medidas que vayan dirigidas a controlar el pánico, pero es muy difícil. Y a mí me preocupa algo, ojalá que escuchen quienes tengan que escuchar. Me preocupa que no estoy escuchando si hay ya preparativos para garantizar que las cadenas de abastecimiento no se comprometan, si hay ya dispositivos para racionalizar las compras. Es decir, que se ponga, hay que entrar a una situación en la cual hay que poner un límite a lo que alguien puede comprar, porque si no va a suceder esto que ha estado sucediendo en los primeros días del problema en Italia. En los primeros 3 días se acabó hasta el papel higiénico, y ya no digamos la comida, el agua. Esto es una situación que debería ya estarse tratando, y sería muy bueno que lo supiéramos, para que la gente, la población entienda que también van a haber medidas a tomar, que no vamos a permitir que aquí haya estas situaciones que se están presentando aún en países desarrollados. Perfecto. ¿Verdad? Debería hacerse, y no tenemos que tener miedo, porque no es una situación, porque al principio de todo el problema, nosotros podíamos ver en las redes videos que mostraban gente que iba caminando y caía muerta. Correcto. Y entonces todo esto nos llevó a pensar que realmente lo que nos venía y esta semana se ha difundido un video en el metro de China, Luján, no sé, donde sale la Fuerza Armada con sus equipos militares buscando algún paciente, pero con unidades militares, pues, en el metro. Sí, es decir, hay los chinos que han manejado esto de una manera impresionante, sobresaliente. Yo calculo que en los próximos 2 a 3 semanas ellos van a dominar completamente. Hicieron un hospital, ¿cierto? Sí, ya hay hospitales que están siendo desalojados. Hicieron 3 hospitales en la ciudad de Wuhan. 2 para 1000 personas y 1 para 1500. Uno de estos, este día ya fue cerrado por falta de demanda, ¿verdad? Porque está cayendo con estas medidas que tomaron, algunas medidas bastante drásticas. Es como una meseta que ya va en descenso. Una vez que se para la transmisión del virus, para el problema, ¿verdad? Y esto puede ser de 2 maneras, o porque infecta a todos los que iba a infectar, todos los susceptibles, y se acaban los susceptibles y mueren medio mundo,
o porque se toman medidas que bloquean la cadena de transmisión, que es lo que los chinos han hecho. Doctor, hablamos de poblaciones vulnerables en el segmento anterior. Yo le mencionaba que hay personas que nos están consultando qué tan efectivos son los tratamientos muy comunes que existen en nuestro seguro social cuando uno tiene catarro, que le dan este jarabe, loratadina y ibuprofeno. O sea, son buenos, son efectivos, qué calidad tiene. Y he escuchado yo comentarios en redes sociales sobre que el virus solo puede, de acuerdo a las temperaturas de nuestro país, solo puede durar 30 minutos, así como en el ambiente. No sé qué tan cierto sea eso. No, la situación, bueno, sobre la calidad de los medicamentos del Seguro Social, yo no puedo hacer ninguna acotación porque ni trabajo con ellos, ni está en un laboratorio para ver la efectividad del mismo. No sé cuál es ese criterio en particular. Ahora, el resfriado común o catarro se trata de esa manera: antihistamínicos, algo para la fiebre, jarabes para la tos y nada más. No hay que prescribir antibióticos ni ninguna otra cosa de mal complejo, ni mucho menos antivirales que se usan para influenza, porque una cosa es resfriado común y otra cosa es influenza. La influenza es una enfermedad mucho más grave que el resfriado común. Una de las primeras diferencias es la fiebre, y que es una enfermedad que realmente va a causar estragos en el estado general del paciente y lo va a incapacitar para trabajar. Pero eso de acuerdo a las defensas que nosotros poseemos. No, es el virus, es la agresividad del virus. Entonces, el cuadro clínico de una enfermedad de influenza o parecida a influenza, porque hay cuadros parecidos a influenza causados por otros virus, como por ejemplo adenovirus para influenza. En los niños está el virus esencial respiratorio. Estos son bastante diferentes a lo que es un resfriado común, que no va a requerir más que esto mismo: un ibuprofeno, un excelente medicamento, acetaminofén, antialérgicos como loratadina, jarabes para la tos cuando sean indicados, pero más nada que eso. Y así es como se maneja. Ahora, el coronavirus, el COVID-19, que es como se conoce la enfermedad, no tiene por el momento un tratamiento específico, por el momento. En los próximos días vamos a estar dando a conocer resultados de estudios que se han realizado en China, principalmente con algunas sustancias que han mostrado tener una altísima efectividad en contra de este virus. Ya estamos al borde de tener tratamiento, no vacuna, pero en lo que usted está recibiendo en este momento es tratamiento para resfriado común, y eso es lo correcto. Sobre la calidad de eso, pues había que preguntarle a las autoridades del Seguro Social. Perfecto. ¿Verdad? Ahora, doctor, ¿por qué esto es tan contagioso, el coronavirus? Usted hablaba del genoma al principio y los factores genéticos del virus. A ver, el coronavirus se llama así, la familia de coronavirus se llaman así porque cuando los observamos en la microscopía electrónica, vamos a ver que alrededor del virus hay unas estructuras en forma de clavos que se llaman receptores. Esos receptores, que dependen del material genético del virus, la estructura genética del virus lo hace expresarse, tienen la capacidad, la afinidad de unirse a células del epitelio respiratorio humano, una alta afinidad, esto particularmente de los pulmones, del epitelio respiratorio superior y de los pulmones. Entonces, pero una vez que están en contacto con nosotros y llegan a las vías respiratorias, fácilmente causan el fenómeno, se incorporan a través de un mecanismo interesante. El virus se incorpora a la célula humana y utiliza esta célula para multiplicarse y prolongar esta situación. Ese es el fenómeno de la infección. Entonces, esas características genéticas de expresar estos receptores que tienen gran afinidad por el tejido humano le confieren su infecciosidad y su contagiosidad, ¿verdad? Y eso hace que si llegan a nuestras vías respiratorias, la capacidad de infectar es altísima. Hay un número, una razón estadística que se llama R sub 0, rango de infecciosidad, de contagiosidad.
No, cuando un agente tiene un rango de infecciosidad que es mayor de 1, es aquel que va a provocar epidemias y problemas. El rango de infecciosidad del coronavirus SARS tipo 2 es de entre 2 y 3, altísimamente infectado. Y ahí está el problema, porque al ser tan contagioso va a expandirse fácilmente a través de una comunidad y va a alcanzar a las personas que son susceptibles de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Ahora, disculpe que sea tan reiterativo, pero ¿cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? La principal vía de transmisión va a ser a través de partículas respiratorias. Cuando uno tose o estornuda, e incluso al hablar, las personas que están asintomáticas no tienen ni tos ni estornudo, al hablar, al respirar, expelen partículas respiratorias al medio ambiente, que si yo toso, cuando alguien está asintomático y tose, yo disparo, y eso ya se demostró en estudios hechos en influenza, partículas respiratorias a una velocidad de 180 metros por segundo, con un alcance efectivo de hasta 2 metros. Durante ese tiempo, dependiendo de la partícula, algunos quedan suspendidos por un segundo, pero luego caen. Y entonces, todo aquel que esté en ese rango va a respirar, en primer lugar. Entonces, eso se llama transmisión aérea, por la vía aérea. Las partículas respiratorias de diferente tamaño. Esa es la principal forma de transmitirse. Pero también, estas partículas al caer van a contaminar superficies como esta, como picaportes de puertas, como las barras de los autobuses donde nos apoyamos en el transporte público, y todo tipo de superficie que pueda ser tocada. Entonces, y luego también, esta es otra forma, al tocar superficies contaminadas, pero también cuando tosemos o estornudamos y nos tapamos la boca con la mano, entonces ahí quedan las partículas virales, millones de partículas virales en cada gotícula. Entonces, ¿cuánto tiempo vive en una superficie inanimada? El virus puede vivir, dependiendo del clima, entre 10 y 12 horas hasta semanas en los climas más fríos. En los climas más calientes tienden a desecarse, y eso, por eso muchos dijeron, el clima caliente la calidad del clima nos va a proteger. No protege. Lo que hace es que se desecan más tempranamente las partículas, y esto hace que el virus muera, pero no antes de 10 a 12 horas. No antes de 10. Y en 10 a 12 horas puede pasar muchas cosas. En nuestras manos puede vivir de 10 minutos a media hora el virus. ¿Y cuántas cosas pueden pasar en media hora? Desde que yo me toque la cara, desde que yo me introduzca la boca, la nariz, los ojos, de que dé la mano. Ya más adelante vamos a ver ciertas cosas que hay que hacer. Entonces ahí es donde vienen las medidas preventivas. También ya se comprobó que el virus está presente en heces humanas, que se puede transmitir vía oro fecal, ¿verdad? Esto ha estado presente en los vómitos y en las heces de los pacientes. Y esto es complicado porque si hay contaminación de las fuentes de agua, entonces esa va a ser otro lío para la transmisión. Y así es como por el momento sabemos que el virus se transmite de humano a humano. Ahora, doctor, ha habido una controversia en nuestro país porque la semana pasada se registró un desabastecimiento de mascarillas o tapabocas, pero habían de varias calidades. No sé yo, ahora que usted me está diciendo cómo se transmite, que es vía aérea, ¿cuál es el tapabocas recomendado para que utilice una persona que puede estar con los síntomas y que esté en un círculo de personas, ya sea en su casa o en un hospital? El uso de las mascarillas o cubrebocas debe entenderse en dos contextos, en dos realidades. Una es en la comunidad y la otra es en los trabajadores de la salud. Es una situación obligatoria, especial, ¿no? Entonces, por ahí muchas personas oyeron que la mascarilla ideal es el respirador N95. Esto no es así. En primer lugar, en la comunidad, la mascarilla nos va a servir principalmente en 3 circunstancias. La primera, para personas que ya tienen síntomas,
para prevenir que al tener síntomas y yo estornudar o toser, la mascarilla va a ser una barrera que va a impedir que yo ande expeliendo estas partículas respiratorias que ya he explicado, contienen cargas de millones de virus. Entonces, eso es el primer uso. El segundo uso es para proteger a personas que tienen riesgos aumentados, aquellos que ya dijimos que corren el riesgo de morir si que adquieren la infección. Y una tercera situación en la cual debe usarse es cuando nosotros laboramos en condiciones en las cuales nuestro riesgo está aumentado. Y no estoy hablando de trabajadores de la salud, sino por ejemplo los trabajadores del aeropuerto, ¿verdad? En donde existe un riesgo del tráfico ahí de personas de destinos internacionales, en donde puede haber presencia del virus. Cuando ya haya circulación activa del virus, entonces aquellos puestos en donde yo atiendo público, por ejemplo, dependientes de comercios, las cajeras en los bancos, claro, ¿verdad? Y las cajeras en los supermercados, deben estar protegidas porque van a atender público. Pero fuera de estas tres condiciones es más útil lavarse las manos con gran frecuencia por un periodo no menor de 20 segundos, utilizando agua y jabón de preferencia, pero si no lo hubiera, utilizar desinfectantes para las manos, como por ejemplo el alcohol gel, siempre y cuando tenga arriba del 60 al 70%. Eso es importante porque hay muchas marcas ahora. Sí, pero se supone que hay un ente regulador, ¿verdad? Y nadie puede tener un producto que se diga desinfectante sin que cumpla con las condiciones. Doctor, las normas de comportamiento, los rituales religiosos experimentan modificaciones a partir de este lunes, a partir de ayer. El día domingo hubo una especie de simulacro para darnos la paz y luego para recibir la comunión en la Iglesia Católica. Hoy escuché en la tarde al pastor Edgar López Beltrán del Tabernáculo Bíblico Bautista, donde van a poner dispensadores de alcohol gel y van a determinados como alabanzas, van a dejar de hacer algún tipo de expresiones de afecto entre la filigresía que tiene este tipo de culto. Realmente, ¿qué tanto ayuda esto, doctor? Ayuda mucho en su debido momento, es decir, los salvadoreños tenemos que prepararnos, estar atentos, porque estas indicaciones van a salir de las autoridades de salud pública, porque definamos desde ya una situación. Esto no es un problema político, ni que los políticos van a solucionar. Aquí el accionar depende del organismo rector de la salud pública, que para eso son nombrados y para eso están. Entonces ellos son los que definen las medidas y en qué momento se van a aplicar, pero tenemos que estar preparados porque en algún momento probablemente incluso va a restringirse el que hayan actividades de carácter religioso de cualquier tipo. Esto es sobre todo para intentar que aglomeraciones de personas no faciliten la circulación del virus. Hoy día la alerta amarilla precisamente tenía por objeto profundizar las medidas que ya están en vigencia, y una de ellas es la forma que tiene que ver con determinadas liturgias de cualquier tipo, que debe buscarse cómo colaborar, e incluso entendería yo que las diferentes expresiones religiosas en nuestro país estarían ya o deberían estar ya pensando en que puede llegar el momento en que se diga, miren, por un tiempo no nos vamos a poder reunir por los riesgos que hay de eso, y buscar ahí. Entonces todo esto ayuda sin duda alguna. En los templos donde hay presencia durante los diferentes tipos de cultos, son 8.000, 10.000 personas concentradas. Sí, entonces sería bueno que se colocaran dispensadores de alcohol gel, ¿verdad? Incluso una cosa bien importante que debemos incorporar a nuestra cultura en la higiene. Si nosotros, primero, el hecho de que en las escuelas no vayan niños sintomáticos respiratorios, eso es muy bueno en este momento. Igualmente, si usted tiene problemas respiratorios, no vaya a su iglesia, porque puede causar líos. Y el autoaislamiento en el aspecto laboral, discutíamos en una conferencia que tuve la oportunidad de brindar en la Asociación Salvadoreña de Industriales, el autoaislamiento que hace en casa, ¿verdad? Y crear ya condiciones para ir controlando esta situación.
Y luego que aprendamos situaciones como que cuando tosamos ya no nos cubramos con la mano sola, sino que o lo hacemos con un pañuelo descartable, con un pañuelo de tela, o si no tenemos esto, utilicemos el hueco de la mano, del codo, hacerlo así, la flexión del codo, para toser, estornudar. Yo les recomendaba hoy, por ejemplo, que activen los comités de seguridad ocupacional y que en la mañana tengan un momento para practicar esto, para este tipo de medidas, para irlo incorporando ya a nuestro día a día, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a ayudar, igual que cualquier tipo de medida para colaborar en las grandes congregaciones. Tenemos algunas preguntas rápidas, doctor. En China, dice Eduardo Rivarola, mujeres embarazadas y con coronavirus dieron a luz y los niños nacieron saludables. No hay que entrar en pánico. Después dice Francisco Ortega, José Luis, buenas noches, excelente programa. Mauro Araujo Serpas, no hay mejor medicina que buscar a Dios en oración. Creo que todos podemos orar. Son algunas de las opiniones que tenemos, y luego felicitan a los colegios que tienen estas medidas efectivas o las instituciones públicas. Doctor, tenemos aquí el alcohol gel. ¿Cómo tenemos que usarlo? ¿De qué se trata? Pues mire, ¿para qué tenemos esto aquí? Ustedes vieron que nos dimos la mano. Al principio, sí. Al principio. Entonces, como nos dimos la mano, vamos a tener la precaución de Ahí está. Utilizar esto, ambos, para practicar esto, ¿verdad? Ya que nos dimos la mano y tuvimos el tiempo, pudimos haber compartido a gente. Entonces, el alcohol, este tipo de productos es muy efectivo. Si no tenemos agua y jabón, el uso del alcohol gel puede inhabilitar el virus. Este es un virus fácil de matar. Es un virus que con cualquier desinfectante, hasta el jabón, ¿verdad? Entonces, el básico. Jabón, sí, puede destruir el virus y retirarlo de nuestras manos. Entonces todas las superficies como estas hay que higienizarlas frecuentemente. Si no tenemos acceso a un producto comercial, se puede preparar soluciones a base de lejía y agua, que yo llamo a salud pública a que haga conocer a través de los medios métodos que podemos utilizar y que tengan alcance en nuestros bolsillos, y un llamado para que también hagamos uso de todos los medios. Solo el 57% de los salvadoreños tienen acceso a la internet, el resto, 43%, no leen los tweets, ¿verdad? Y entonces se quedan fuera de lo que están. De la información. Así que hay que masificar más la información. Dice el señor Edgardo Guillén, pregúntele si Lysol elimina el virus en superficies. Claro que sí. El problema en ese caso existe porque no existe medicina que cure el tratamiento médico. Por eso hay alarma. Pregunta Víctor Valiente. La alarma viene de que en el principio creímos que era un virus que iba a matar a todo ser vivo sobre la tierra. O a la mayoría, y entendemos que no es así, que va a atacar a estos grupos, y oiga bien, estamos en etapa de contención, pero una vez que el virus esté circulando, el sistema de salud tiene la obligación de crear las condiciones para tratar apropiadamente, dignamente y con lo necesario que se pueda conseguir con nuestros recursos, que incluirá en su momento probablemente medicamentos a los pacientes que se enfermen. Y esta es otra cosa diferente a la cuarentena, al aislamiento. Entonces, que tenemos que tener ya las instalaciones y el personal y el equipo necesario para proteger al personal, para aislar a los pacientes y tratarlos apropiadamente. Ese es ya el siguiente paso, cuando ya se trata de disminuir el impacto a través de reducir la mortalidad que este problema pueda traernos. Perfecto, doctor. Muy agradecido por haber venido esta noche y por haber compartido y explicarnos todo lo que tenemos que saber de los coronavirus, pero sobre todo las prevenciones y las medidas de contención que podemos utilizarlas desde nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra relación con nuestros compañeros y amigos.